Capítulo 8. Restricciones del yo. Un uso del método de negación ante la imposibilidad de rehuir una realidad penosa, carácter primitivo y normal de este mecanismo de elusión del displacer, dificultad de examinarlo en forma aislada, análisis del mismo niño, buena inteligencia y escaso rendimiento en niños neuróticos, inhibidos, modificación de las condiciones ambientales y restitución de la capacidad del trabajo, escasa influibilidad de las verdaderas inhibiciones mediante alteraciones ambientales, ejemplo de defensa contra el peligro y el displacer objetivo. Caso de 2 alumnas. Una explicación errónea de esas restricciones del yo. Caso represión y negación. Divergencia entre inhibición y restricción del yo. Normalidad de la restricción del yo y de las diversas formas de negación. Experiencias pedagógicas recientes, malogradas por la subestimación de la disposición del yo infantil a eludir el displacer. Paradoja, empobrecimiento del yo resultante del afán de la pedagogía moderna de brindar al niño mayor libertad y libre elección. Los adultos y la producción o evitación de las neurosis infantiles. Al comparar los mecanismos de la negación, de la represión, de la formación de fantasías y de la formación reactiva, trazamos un paralelo entre los diferentes métodos esgrimidos por el yo al fin de evitar el displacer de origen extremo y el origen interno. El mismo paralelo pudimos observar al estudiar otro mecanismo defensivo de simple, el método de negación, en el que se basa la fantasía de conversión de la realidad de lo contrario. Se empleará en toda situación en que es imposible rehuir una impresión penosa procedente de una libertad de movimiento físico y posibilidades de acción psíquica mucho más grandes, con lo cual su yo se capacita para eludir los estímulos displacientes sin tener que recurrir a una operación psíquica tan complicada como la negación. En lugar de percibir la impresión dolorosa y subsecuentemente anular sus erectos, sustrayendo sus cargas o catexias, el yo usa la libertad de preservarse, esquivando abordar la peligrosa situación externa. El yo puede pues huir así, evitar la producción de displacer en el verdadero sentido de la palabra. Este mecanismo de elusión del displacer es tan primitivo y natural, y además se halla tan indisolublemente unido al desarrollo normal del yo, que no resulta fácil desprender o de sus habituales conexiones o examinarlo en forma aislada, aun cuando el propósito sea su estudio teórico. El análisis del mismo niño al que conocemos como el niño de la gorra, cuya historia relaté en el capítulo precedente, me dio la oportunidad de observar una serie de esfuerzos en este sentido destinados a eludir el displacer. Un día encontró en mi mesa un pequeño cuaderno con hojas mágicas que llamó sobremanera su atención. Con todo entusiasmo se dio a pintar las diferentes hojas con un lápiz de color y se alegró de que yo hiciera lo mismo. Pero al dar un vistazo a mi trabajo, de súbito se detuvo y dio la impresión de hallarse muy perturbado. Enseguida dejó el lápiz, empujó hacia mí todo el aparato que hasta este momento había guardado con celo. Se levantó y me dijo: hazlo sola, prefiero mirar. Evidentemente, al observar mi dibujo, este le había parecido más lindo, mejor terminado o más perfecto que el suyo, comparación que sin duda le produjo un shock. Con toda rapidez decidió entonces abandonar esa competencia muy dolorosa y renunciar a la actividad hasta ese momento tan placentera para él. Asumió el papel de espectador, quien, no haciendo nada, se ahorraba la comparación de su propia obra con otra extraña. Por esta restricción del yo se preservaba la repetición de la impresión penosa. Este incidente no fue el único. Un juego en el cual no me pudiera ganar, una calcomanía suya más defectuosa que la mía, cualquier acción en la que no lograse imitarme con exactitud, buscaba para provocar ese mismo cambio de ánimo.
poníase triste e inactivo, automáticamente desviaba su interés de la ocupación que dejaba de serle agradable y durante muchísimo tiempo permanecía ocupado de una manera obsesiva en otras tareas en las cuales sentíase superior a mí. Claro está que al iniciar su vida escalar no pudo comportarse en ello sino de la manera que antes había observado conmigo. Se negaba constantemente a participar en el juego o en las lecciones con otros niños. Cada vez que no se sentía enteramente seguro de sí mismo, se limitaba a andar entre los niños y a mirar. Su método de dominar el displacer, conviniéndolo en lo opuesto agradable, ha cambiado, limita o restringe las funciones del yo, se retira de toda situación extrema que pudiera acarrearle el temido displacer. Todo ello con grave prejuicio para su desarrollo. Solo en la convivencia con los niños menores se conducía sin restricciones y le era agradable mostrarse activamente interesado en lo que hacía. En los jardines de infantes y establecimientos escolares modernos, donde la instrucción le condujo, desaparece en favor de un trabajo individual libremente escogido. No es raro encontrar el tipo de mi pequeño de la gorra. Los educadores que ahí enseñan son informal entre los grupos habituales de niños, constituido por el uno por niños despiertos, interesados y aplicados, y el otro por niños intelectualmente torpes, desinteresados y perezosos. Se forma un grupo intermedio, o por así decirlo, como una entrecapa de niños cuyo cipo a primera vista es difícil de clasificar en alguna de las categorías conocidas de escolares con trastornos de aprendizaje. No obstante ser estos niños muy inteligentes, a pesar de su buen desarrollo y de apreciarlos sus condiscípulos como buenos compañeros, no es posible inducirlos a participar en un ejercicio regular de juego o de trabajo. Condúcense como si estuvieran intimidados, aun cuando la técnica escolar evite escrupulosamente toda crítica, reproche o censura. Es que al mero hecho de comparar sus realizaciones con las de otros basta para que desvaloricen su pronto trabajo. Si fracasan en una tarea o en un juego, reaccionan con una permanente aversión al repetir el esfuerzo. De ahí que se mantengan inactivos, no quieran aceptar ningún puesto u ocupación y se contenten con mirar mientras los otros trabajan. Su pereza y pasividad, que pasean de un lado a otro, tiene secundariamente un efecto antisocial, pues por aburrimiento entran en conflictos con los otros niños absorbidos por el trabajo o el juego. Es evidente que basados en el contraste entre su buena inteligencia y su escaso rendimiento, hemos de considerar a estos niños como neuróticamente inhibidos, y cabe conjeturar que detrás de este trastorno descubriremos los mismos procesos y contenidos habituales en el análisis y conocidos como genuinamente inhibiciones. En ambos casos, el cuadro exhibe idéntica relación con el pasado, pero en ninguno de ellos el síntoma se vincula directamente con el motivo primitivo real, sino solo con una situación actual, contemporáneo, representante de un interés dominante en el pasado del individuo. Así, por ejemplo, en la inhibición para calcular o para pensar en los alumnos, o en los adultos para hablar, del músico para ejecutar la actividad que en rigor se quiere evitar, no es la operación mental con números o ideas, la pronunciación de palabras, el manejo del arco o el contacto con las teclas del piano. Estas actividades del yo, en sí inofensivas, solo se han vuelto temibles al vincularse con antiguas actividades sexuales prohibidas. Cada representación han asumido atrayéndose desde entonces la defensa, dicho con más propiedad, con actividades que se han sexualizado. De la misma manera, el displacer experimentado por los niños y contra la actual defiéndese el comparar sus realizaciones con las de los otros. Es de índole simplemente sustitutiva. La obra ajena más perfecta que el mundo exterior les opone a la propia constituya una representación, por lo menos así ocurría en mi paciente, de los genitales mayores que los suyos y a los cuales envidiaba. En esta difícil situación que debe afrontar el niño, lucha por eludir la competencia infructuosa con el sustituto actual de rival de la fase edipiana, o con el penoso testimonio de la diferencia sexual.
Sin embargo, los tipos de trastornos que venimos examinando exhiben otra disimilitud. Los niños que en su vida escolar asumen la actitud de espectadores pueden recobrar su capacidad de trabajo si se modifican. Hay condiciones ambientales en que deben realizarlo. Por el contrario, las verdaderas inhibiciones son inminentes poco influibles por las alteraciones del mundo ambiental. Por ejemplo, una niña del mencionado grupo infantil a la que por circunstancias externas se obligó a permanecer un tiempo alejada de la escuela a la que concurría por primera vez, y en la mal limitábase a mirar al tomar lecciones particulares en forma de juego, dominó rápidamente asignaturas que en presencia de los otros niños les había resultado inaccesibles. Un cambio similar puede apreciar también en otra niña de 7 años que recibía instrucciones auxiliares al final de compensar su escaso progreso escolar. En esas lecciones privadas su comportamiento era normal y no se observaba inhibición alguna, si bien su rendimiento escolar no seguía un desarrollo paralelo. Por consiguiente, esos dos alumnos solo podían aprender cuando no debían soportar la competencia de su condiscípulo. Mi pequeño paciente únicamente podía participar en los juegos cuando sus compañeros eran más pequeños. Aparentemente estos niños comportábanse como si la propia actividad estuviera sometida a inhibiciones internas y externas. En rigor, una señalada actividad cesa automáticamente cuando puede ocasionar una impresión desagradable. La situación psíquica de estos niños es similar, pues a la que parece ser característica de las niñas llegadas a un punto decisivo de su desarrollo libidinal, tal como ha demostrado el estudio de la feminidad. Sabemos que en cierta época de su desarrollo, prescindiendo del castigo y de la angustia de conciencia, la niña renuncia a su masturbación clitoridiana, restringiendo así sus oscilaciones masculinas. El cotejo con el niño mejor equipado para la masturbación mortifica su amor propio y no quiere recordar constantemente esta humillación con la repetición del acto masturbatorio. Sería erróneo creer que tales restricciones del yo solo tendrían el propósito de evitar el displacer causado por la comprobación de la propia inferioridad en el cotejo con otros, es decir, por la desilusión y el desaliento. En el tratamiento de un enfermo de 10 años me fue dable ver en actividad como síntoma pasajero este mismo proceso de evitación de la angustia objetiva inmediata, pero producido por motivos inversos. En cierta fase de su análisis, este niño se convirtió en un brillante futbolista, aunque era mucho más joven. Los niños mayores de su escuela apreciaban sus éxitos deportivos y le permitían compartir sus juegos en paridad de derechos. Poco después me comunicó este sueño. Estaba jugando al fútbol, un niño mayor tira la pelota con la fuerza que él solo dispone del tiempo justo para saltar a fin de esquivar el impacto. Se despierta con angustia. La interpretación reveía que su orgullo por el trato con los niños más grandes habíase de pronto convertido en angustia. Tenía una agresión de ellos que podría envidiar su juego. La placentera situación inicial obtenida por él mismo como su propia destreza deportiva, recase, anota, en angustia poco después este mismo tema se repite en una fantasía en el momento de dormirse. Imaginó ver a los niños arrojando a sus pies una gran pelota, vio volar la enorme pelota en su dirección y pateó en la cama, levantando los pies en el aire para resguardarlos. Como demostró su análisis, los pies tenían en él una especial significación, pues mediante asociaciones con sensaciones olfatorias e ideas de rigidez y parálisis había pasado a simbolizar sus genitales. A raíz del sueño y de las fantasías, su nueva pasión por el juego se vio perturbada. Su actitud deportiva decreció, perdiendo por esta causa rápidamente el prestigio que había gozado en la escuela. Su restricción y fracaso venían a decir: no hay por qué amenazarme los pies, puesto que ya no soy un buen jugador. Mas con esta particular restricción de su yo, el proceso no se detuvo. Al hacer abandono del deporte, de buenas a primeras reforzó otro muy diverso aspecto de su capacidad, una permanente inclinación a ser escritor o poeta. Me llevó algunas poesías suyas, me trajo novelas que había escrito cuando solo tenía 7 años e hizo amplios proyectos para una
futura carrera literaria. El jugador de fútbol se había transformado en literato. En el curso de una sesión de este periodo me hizo una demostración gráfica exhibiéndome su aptitud para diversas aficiones y profesiones masculinas. La literatura hallábase representada en el medio de su dibujo por un punto grande y espeso. En un círculo estaban ordenadas las ciencias de toda categoría, al paso que las profesiones prácticas se indicaban en puntos más alejados. Finalmente, en uno de los ángulos superiores y completamente al borde de la hoja, un minúsculo punto representaba el deporte, hasta hacía poco tan importante para él. Así quería expresar el supremo desprecio que sentía por tales diversiones. Es sobremanera instructivo este hecho de que bajo la influencia de la angustia, en el transcurso de pocos días, como por una especie de racionalización, había modificado su valoración consciente de señaladas actividades. Sus producciones de aquella época en el terreno de la poesía eran realmente sorprendentes. El vacío en el funcionamiento del yo, ocasionado por el abandono del deporte, quedó en cierta medida colmado mediante un sobrerendimiento en otro sentido. Naturalmente, el análisis dilucidó que la angustia ante la venganza de los niños mayores cobraba intensidad por repetir su rivalidad con el padre. Una niña de 10 años concurre a su primer baile abrigando grandes ilusiones y complace su aspecto, ataviado con vestido y zapatos nuevos, acerca de los que había meditado mucho, y desde el primer momento se enamoró del joven mejor parecido y más elegante de la fiesta, aunque le era completamente desconocido. La casualidad quiso que él llevara idéntico apellido que el suyo, lo que le sirvió de motivo para la fantasía de hallarse ambos unidos por una secreta vinculación. Se comportó como enamorada sin encontrar la menor aprobación en la otra parte, inclusive tras un baile juntos hizo él una observación burlona a propósito de su torpeza. Su recepción alcanzó la magnitud de un shock humillante. A partir de entonces rehuyó tales reuniones, perdió todo gusto hacia los vestidos y no se preocupó de aprender a bailar. Durante algún tiempo hasta experimentó cierto placer en contemplar desinteresada y seriamente cómo danzaban los otros muchachos, rechazando eventualmente la invitación. Poco a poco llegó a estimar con soberbio desprecio esta parte de la vida, pero simultáneamente compensó esta restricción del yo en la misma forma que lo había hecho el jugador de fútbol. Luego de renunciar a los intereses femeninos, acreciendo sus capacidades en el sentido intelectual y emprendiendo un largo camino indirecto, logró finalmente ganar el aprecio de muchos jóvenes de su edad. El análisis ulterior puso de manifiesto que el rechazo sufrido de parte del joven, que llevaba su mismo apellido, había significado la repetición de un ejercicio traumático de muy temprana infancia. El elemento de la situación ante el cual su yo huía tampoco aquí está representado por la angustia o el sentimiento de culpa, sino por un intensísimo displacer causado por una pretensión frustrada. Retomemos una vez más la diferencia entre inhibición y restricción del yo. El neurótico inhibido se defiende contra la realización de un acto instintivo prohibido, desde luego contra la liberación de un displacer por algún peligro interno, aun cuando su angustia y su defensa, según ocurre en la fobia, en apariencia se dirijan contra el mundo externo. De asimilación de sus propios procesos internos, reúne la calle para no enfrentarse con sus propias antiguas tentaciones, elude su angustia no para esconderse contra el animal mismo, sino contra sus personales impulsos agresivos y sus consecuencias suscitados por el encuentro con el animal. De otra parte, si el método de la restricción del yo evita las impresiones desagradables del mundo externo en el presente, que podrían provocar el resurgimiento de similares impresiones pasadas, insistiendo en la comparación entre represión y negación, diremos que la divergencia entre inhibición y restricción del yo estriba en que el proceso defensivo de la inhibición se orienta contra los propios procesos internos y el de la restricción del yo contra los estímulos del mundo externo. Esta fundamental distinción entre ambos procesos anímicos permítenos inferir ciertas diferencias entre los mismos. En la base de toda actividad neuróticamente inhibida subyace un deseo
instintivo, el empeño con que cada impulso aislado del ello busca procurarse el objeto de satisfacción, convierte el proceso de inhibición simple en síntoma neurótico fijado, con el cual el deseo del ello y la defensa establecida por el yo entran en conflicto permanente. En este combate el individuo agota sus energías y mientras el ello pueda, con ligeras modificaciones de su parte, ligado al deseo de ejecutar diversos actos que, según nuestros ejemplos, pueden ser calcular, recitar, tocar el violín, etc. El yo simultáneamente y con idénticas persistencia trata de impedir, o por lo menos menoscabar, la ejecución de esos deseos. En el caso de restricción del yo, a consecuencia de la angustia objetiva y del displacer, falta esa relación con la actividad abandonada. La actividad misma no ocupa el primer plano, sino en virtud del placer o displacer suscitado por ella. En su búsqueda del placer y en sus esfuerzos por evitar el displacer, el yo utiliza libremente todos los recursos a su discusión, interrumpe o abandona las actividades que conducen a la liberación del displacer o de la angustia y desiste del deseo de realizarlo. Retira su interés de sectores enteros de actividad para luego de experiencias desagradables reorientarlo en lo posible en direcciones completamente opuestas. Así, de un jugador de fútbol tenemos un escritor, de una bailarina decepcionada una excelente alumna. Naturalmente el yo no crea nuevas capacidades, usa las que ya posee. La restricción del yo como método para evitar el displacer, así como las diversas formas de negación, no pertenecen a la psicología de la neurosis, sino al proceso normal del desarrollo del yo. En el yo del joven y plástico, la sustracción de actividad de un lado ocasionalmente se compensa con un sobrerendimiento concentrado en otra esfera, mas cuando el yo se ha vuelto rígido o intolerante para el displacer y se haya compulsivamente fijado en la técnica de la huida, a tal limitación en la actividad se seguirán como réplica funestas consecuencias para el desarrollo del yo. A causa del abandono de una posición tras otra, el yo se torna unilateral, pierde con exceso intereses y empobrece sus capacidades. La subestimación de las disposiciones del yo infantil para eludir el displacer ha contribuido a malograr muchas experiencias pedagógicas en los últimos años. La pedagogía moderna quiere asegurar al yo del niño un crecimiento, una mayor libertad de acción y sobre todo libre elección en su actividad, en sus intereses. Se persigue con ello lograr un mejor desarrollo del yo y la posibilidad de obtener todas las formas de sublimación, pero el niño en periodo de latencia puede conceder más importancia a la evitación de la angustia y del displacer que a la satisfacción directa o indirecta de sus instintos. Cuando no está presionada por exigencias externas, en muchos casos la elección profesional no se halla determinada por el particular talento natural o las posibilidades de sublimación, sino por la esperanza de asegurarse lo más perentoriamente posible contra la angustia y el displacer. Para gran sorpresa del educador, de tal libertad electiva no resulta el satisfactorio desenvolvimiento de la personalidad, sino el empobrecimiento del yo. Mediante tales expedientes defensivos contra el peligro y el displacer objetivos, los que he ilustrado con 3 ejemplos, el yo infantil afronta a su propio riesgo la profilaxis contra la neurosis, se guarece contra el desarrollo de angustia y se inflige modificaciones o deformaciones a fin de precaverse contra el dolor, pero estas medidas de salvaguarda adoptadas por el yo, huida de una actividad física hacia otra intelectual, o la invariable decisión femenina de igualarse a los hombres, o a la reducción del trato social con gente más débil, hallándose en la vida interior expuesta a toda suerte de enojos, contratiempos originarios del mundo exterior, cuando a causa de alguna catástrofe, pérdida del objeto de amor, enfermedad, miseria, guerra, el individuo sufre un cambio inesquivable en su forma de vida. El yo ha de enfrentarse nuevamente con la primitiva situación de angustia. Esta pérdida de la protección contra la angustia, así como la frustración de alguna satisfacción instintiva habitual, puede entonces constituirse en un motivo real para la formación de neurosis.
La vida infantil se halla en tal dependencia de los adultos que, según la voluntad de estos, un motivo ocasional podría producir o evitar la formación de una neurosis. Un niño que en la escuela libre no aprende nada y solo mira o dibuja bajo las condiciones de enseñanza de un régimen escolar más severo estará inhibido. La forma inexorable con que el mundo externo suele mantener sus exigencias sobre una cierta actividad desagradable da lugar a una sujeción a la actividad que promueve displacer, pero el hecho de que al niño no le sea posible evitarlo le obligará a buscarse nuevas formas de dominio. De otra parte, inclusive la inhibición ya establecida o el síntoma son susceptibles de ser modificados por una protección externa. La madre, angustiada y lastimada en su orgullo ante la anormalidad de su niño, le suministrará protección, resguardándole de eventuales situaciones desagradables en el mundo externo, mas esto implica que ella se comporte frente al síntoma del niño de la misma manera que el fóbico frente a sus ataques de angustia posibilita la huida y la prevención del dolor mediante una artificial restricción de la libertad de acción infantil. El esfuerzo en colaboración de la madre y el niño al fin de resguardar a este último contra la angustia y el displacer acaso explique una frecuencia ausencia de síntomas de la neurosis infantiles. En tales casos, a fin de poder juzgar objetivamente la intensidad y extensión de los síntomas, es preciso quitar previamente al niño ese medio de protección.